Bien, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor vamos a estar viendo Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Quiero comenzar con esto, hermanos. Si usted pudiera identificarse con algún personaje bíblico, piénselo, ¿con cuál se identificaría o con quién le gustaría identificarse? Cuando nosotros somos niños y escuchamos, por ejemplo, la historia de Sansón y de su superfuerza, todos queremos ser Sansón. Pero cuando vemos su debilidad moral, nadie queremos ser Sansón, ¿no? Algunas mujeres anhelan ser mujeres de Dios como María, como Ana, como Ruth, entre otras mujeres de Dios. Y quisiéramos identificarnos con las grandes victorias de ciertos hombres o mujeres de Dios, ¿no es así? Y tal vez nos sentimos avergonzados con el pecado de otros. Pero ¿quién de ustedes y de mí quisiéramos identificarnos con un mendigo ciego? Eso cambia la historia. Por eso, mis hermanos, quiero mostrarles en este texto cómo es que nuestro Señor Jesucristo muestra su compasión hacia pecadores que no pueden hacer nada por sí mismos más que pedir misericordia. Y esto con el propósito de que nos humillemos ante Él y mostremos más compasión y humildad hacia los demás. Entonces, mis hermanos, Dios nos muestra su compasión cuando acudimos a Él con una fe humilde. Y es lo que vamos a ver en este texto. El título de este mensaje, hermanos, es un poco fuerte y no quiero que nadie se ofenda, pero da a la idea del texto. Acude a Él como un mendigo. Acude a Él como un mendigo. Y primeramente en el versículo 46 vamos a ver que acudimos a Él o debemos acudir a Él en nuestra miseria. Acude a Él en tu miseria. Vamos a ver eso en el versículo 46. En el versículo 47 vamos a ver que acudas a Él con urgencia. De los versículos 48 al 51 vamos a ver que acudas a Él persistentemente. Y por último en el 52, acude a Él siguiéndole. En otras palabras, haciéndote discípulo de Él. Acude a Él como un mendigo. ¿Quién de nosotros quisiéramos identificarnos entonces con este personaje llamado Bartimeo, el ciego Bartimeo? Incluso hay canciones para niños, historias para niños, pero es un personaje poco meditado y que pocos quisiéramos ser él. Pero ya que veamos en el trasfondo de este personaje que nos narra el evangelista Marcos, algunos de nosotros nos vamos a sentir más identificados de lo que nosotros pensamos con este personaje. Primeramente, hermanos, vemos allí en el versículo 46 que dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Fíjese bien lo que dice, hermanos. Vemos aquí en el texto, en el versículo 46, cuál era la situación de este hombre, cuál era su situación. Él estaba en una situación de miseria. ¿Qué quiero decir con esto? De suma necesidad. Él estaba en un estado de indigencia debido a su condición física y por consecuencia también eso le afectó en su vida económica y social. Era difícil que él pudiera valerse por sí mismo, por lo tanto dependía de la generosidad de otros y eso lo llevaba a mendigar. Vemos aquí entonces, hermanos, un contexto de una situación donde el Señor se acercaba a Jerusalén. Y en este evangelio de Marcos, hermanos, el evangelio de Marcos fue escrito por un discípulo cercano al apóstol Pedro. No fue un apóstol, pero fue cercano al círculo apostólico. Y él escribe a una audiencia principalmente romana para presentar a Jesús como el siervo sufriente. Los romanos consideraban la arrogancia, la valentía y sobresalir sobre los demás como una virtud, pero él muestra a Jesús como el siervo sufriente de Jehová. Dios, hombre, el Hijo de Dios. Y el propósito del Evangelio de Marcos es llevar a sus lectores a tomar una decisión: o te haces discípulo de Jesús o lo rechazas, pero no hay términos medios. Él escribe entonces a una audiencia que se jactaba de la opulencia, de los méritos, de los logros militares, de la fama, y él quiere invitar al lector a reflexionar en la persona y obra del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo,
como aquel que vino para servir y no para ser servido. De hecho, uno de los versículos corazón de este evangelio está en el versículo 45 de este mismo capítulo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué? Imagínense estas palabras en un contexto donde la gente pensaba que la más grande virtud y a lo que tú debes de aspirar es que otros te sirvan a ti y de ser más grande. Pero Dios mismo, el Hijo de Dios, no vino como un tirano para que todos le rindieran pleitesía. Él vino a humillarse a sí mismo para salvar a pecadores que no merecían su perdón, para servir a otros. A eso vino nuestro Señor. Y de los versículos 46 al 52, entonces tenemos una ilustración gráfica de cómo el Señor llevó a cabo estas palabras, este ministerio, cómo es que Él sirvió a un ciego mendigo de una manera que refleja la realidad de estas palabras. Jesús no se caracterizó simplemente por decir algo y hacer otra cosa. Jesús no era el mejor de los predicadores simplemente porque en sus palabras venía la pura palabra de Dios y hablaba con autoridad, no como los escribas. Jesús no solo fue excepcional en su predicación porque nadie habló palabras como Él, sino porque Él vivió lo que predicó. Él era la piedad encarnada. Y Él vino para servir, no para ser servido, hermanos. Y Él lo demostró en este episodio. Vemos en el versículo entonces 46 que Él iba camino a Jerusalén. Entonces vinieron a Jericó, dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Perdón, hermanos, creo que hace ratito leí el versículo 1 del capítulo 11, se me cuatropearon aquí los cables, pero estamos en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. Lo iba a conectar con el capítulo 11. En la progresión de la narrativa de Marcos, el Señor Jesús se iba acercando a Jerusalén, cuyo destino ya sabemos cuál es: la cruz, su pasión, su muerte, su crucifixión y su resurrección. Pero en medio de todo esto, Jesús sabía que iba a morir a la cruz y que iba a sufrir por los pecados de sus discípulos y de todos aquellos que creían en Él. Él iba con la carga de la copa de la ira de Dios, pero eso no le impidió a ver por las necesidades y tener compasión de otros en su camino al Calvario. Esto es un punto importante, hermanos, en la narrativa. Vinieron a Jericó, no era la misma Jericó que conocemos en el Antiguo Testamento, esta era otra ciudad. Y al salir de Jericó, hermanos, esta ciudad de Jericó era la última en el camino de Galilea a Jerusalén. Si algunos de ustedes tienen mapas en sus Biblias, pueden ver ahí más o menos la ubicación. Él y sus discípulos, y Marcos nos da un detalle, dice, y una gran multitud. Quiero decir, hermanos, que este relato aparece en los evangelios sinópticos como en Mateo y en Lucas, y cada uno brinda una perspectiva diferente. Mateo nos dice que eran 2 ciegos, no nos dice su nombre. Lucas nos narra lo que pasó con este ciego, con uno, pero no nos dice tampoco su nombre y nos da otros detalles. Pero Marcos quiere narrar este acontecimiento que nos narra tanto Marcos como Lucas con una perspectiva, demostrar cómo Jesús vino para servir y no para ser servido, y que para que por medio de eso nosotros creamos en Él y sigamos su ejemplo sirviendo a otros. Vinieron a Jericó y al salir de Jericó Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿qué dice? Mendigando. Esta era la condición. Fíjese, estos aspectos, hermanos, son importantes. Un ciego y mendigo. Un marginado totalmente, hermanos. Póngase a pensar tan solo por un día que usted no pudiera ver, que quisiera hacer todo lo que hace y no puede. Ahora añádale a eso que no pueda trabajar. Imagínense en qué situación estuviera. Yo me pongo a pensar y creo que sería muy difícil para mí estar un día sin ver y mucho más sin poder trabajar o hacer algo que yo considero útil para poder proveer a mi familia. Es una situación triste. Él estaba en una situación de miseria, hermanos, literal. Él no tenía para su propio sustento y dependía de la lástima de otros, de la generosidad de otros. Hermanos, en primer lugar, vemos aquí
una situación de suma necesidad y vemos a Jesús providencialmente pasando por este lugar donde se encontraba este hombre. No es que por casualidad Jesús iba con sus discípulos y la gran multitud y de repente se encuentra a este ciego Bartimeo y hace el milagro. Dios desde la eternidad ya había dispuesto a todo lo que iba a suceder aquí. La atención de Dios estaba en esta persona que era marginada por la sociedad, que nadie se imaginaría que iba a ser receptor de una misericordia tan grande, y es que nadie es ajeno a Dios. Ese Dios que nos creó es el mismo que está al pendiente de nuestras necesidades, y Él conoce a cada quien totalmente, más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, y Él tiene un plan para cada quien desde antes de la eternidad. Alguien que pareciera ser insignificante, Dios ya tenía un plan en él. Una multitud, los discípulos, nuestro Señor caminando, un ciego junto al camino que mendigaba, que dependía de la generosidad de otros. Ahora, ¿qué paralelo encontramos nosotros con él? Hermanos, ¿quién de nosotros se acercó a nuestro Señor Jesucristo porque pensamos que, mi vida está muy bien, lo único que me hace falta o lo único que necesito es a Jesús? Soy bueno, tengo familia, soy buena persona, tengo buen trabajo, lo único que me hace falta, mi arsenal de la persona más buena del mundo, es Jesús. ¿Quién de nosotros nos acercamos en esos términos? De hecho dijo el Señor que quien se acerque hacia Él va a ser rechazado, ¿no? Nosotros nos encontramos en una suma necesidad, en una miseria espiritual, en una bancarrota espiritual en la cual entendimos por la gracia de Dios que no había nadie que pudiera ayudarnos más que Dios mismo. Nosotros estábamos en una condición despojados de toda justicia, de toda virtud, de toda cosa buena para impresionar a Dios, y tuvimos que acercarnos a Él con nuestra necesidad, con nuestro pecado, con nuestra grande carga, para poder ser salvados, perdonados y aceptados por Dios. ¿Quién de nosotros podemos asemejarnos a este ciego que mendigaba? ¿Quién de nosotros podemos acudir a Dios reconociendo que tenemos una grande miseria, que no podemos suplir por nosotros mismos? Él no podía valerse de sí mismo. ¿Quién puede sustentarse delante de Dios en su propia justicia y estar de pie? ¿Quién puede decir que va lleno por sus propios méritos ante Dios y que por eso Dios te puede recibir? ¿Acaso nosotros no nos encontrábamos despojados de toda justicia, de toda cosa buena, para poder saciarnos totalmente en Él? En primer lugar, vemos aquí entonces en el versículo 46, en cómo acudir a Él como un mendigo. Acude a Él en tu miseria. Si tú y yo no empezamos por reconocer que somos pecadores, que no hay absolutamente nada bueno en nosotros y que tenemos una gran necesidad y que necesitamos de alguien mayor a nosotros, no podemos acudir a Él como Él quiere. Acude a Él en tu miseria. Acude a Él en tu miseria, en tu pecado, en tus debilidades, en tus luchas, en tus aflicciones. Simplemente no hay remedio fuera de Él. No hay salvación en ti mismo, no hay salvación en este mundo, no hay ningún hombre, ningún ser humano, ni cosa que te pueda salvar. Fuera de mí no hay salvación. Miren a mí, sean salvos todos los términos de la tierra. ¿Reconoces tú tu miseria? ¿Reconozco yo mi miseria? ¿O venimos a Dios llenos de orgullo, llenos de satisfacción en nosotros mismos, pensando, Dios se sacó la lotería por salvarme a mí, si supiera todo lo que le sirvo? ¿Tú crees que Dios se sacó la lotería cuando te salvó o me salvó? ¿Qué somos nosotros? Pecadores miserables con una grande necesidad. Eso somos. Pecadores que tenemos una grande necesidad, estamos en miseria, en bancarrota espiritual y necesitamos desesperadamente ayuda. Desde que nuestros primeros padres pecaron hasta estos tiempos, somos pecadores por decreto, por decisión y por naturaleza, y no hay esperanza en nosotros mismos. Tenemos una grande necesidad que solo Dios puede suplir. ¿Reconoces tú tu miseria? ¿Reconozco yo mi miseria? Si no empezamos por esto, que es lo más básico, hermanos, oyentes amados,
no podemos disfrutarlo a Él. Tenemos que reconocer que somos miserables, que somos pecadores, que no poseemos nada bueno en nosotros mismos. Pero en segundo lugar, acude a Él con urgencia. Nos sigue diciendo el versículo 47. Y oyendo que era Jesús, ¿quién oyó? El ciego Bartimeo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. Estos verbos, hermanos, comenzó a dar voces y a decir, nosotros podríamos leerlo y decir, Jesús, hijo de David. Pero realmente en el griego, en el original es, comenzó a gritar y a decir. Él clamó, Jesús, Jesús Nazareno, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para nosotros leíamos el texto y esos signos de admiración que aparecen ahí no están gratis, hermanos. Él gritó con toda su fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense la necesidad para la cual él de por sí ya estaba en una situación de humillación, de vulnerabilidad, de marginación, ciego, mendigaba, y luego gritando, y luego después la gente le va a decir, hey, cállate. Pero él gritaba más fuerte. Hermanos, nadie estaría dispuesto a humillarse si no reconoce que su necesidad es tan grande que no le importa nada más que aquel que puede suplir esa necesidad. A veces el orgullo nos gana, ¿no? Tenemos necesidad y ocupamos ayuda, pero como no queremos mostrar nuestro lado débil, ¿te ayudo? No, yo puedo solo. No queremos hacer ver nuestro lado débil y vulnerable, ¿no? Y a veces por pena, por orgullo, nos morimos en nuestro orgullo, como dice el dicho. ¿Cuánta ha de haber sido la necesidad de este hombre que ya estaba humillado? Pues el pedir para el sustento, el mendigar no era cosa sencilla. Y luego gritar a todo pulmón para pedir misericordia y que la gente te calle. Él pudo haber dicho, ay no, yo no tengo necesidad de andarme humillando así, mejor me voy, ¿no? Pero él clamaba. Él acudió a Cristo con urgencia, porque su necesidad era apremiante. Y él sabía que Jesús era el único que podía solucionar su necesidad. Si tú y yo de verdad reconocemos que Jesús es el único que puede salvarnos, vamos a acudir y a clamar a Él con urgencia y vamos a ponerlo a Él como prioridad y no nos va a dar vergüenza ni temor lo que el mundo, medio mundo nos diga. Vamos a acudir a Él con urgencia porque vamos a reconocer que Él es el único que puede suplir nuestra necesidad. Acude a Él con urgencia. Miren cómo Él daba voces, gritaba y decía, Jesús, hijo de David. Esta frase es importante, este título, hermano, porque recuerda la pregunta que el Señor les hizo a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Uno es Elías, uno Juan el Bautista resucitado. Y pocos reconocían que esto era un título mesiánico. Al decir hijo de David, quiere decir el descendiente de David, el rey prometido. Y aunque los judíos tenían una concepción todavía pobre del Mesías, porque algunos lo miraban simplemente como un libertador político o que llevaría a Israel a la gloria política y militar, no reconocían que también parte de su obra era espiritual, salvadora. Pero al menos a diferencia de los demás que veían, un ciego estaba más cerca de entender quién era Jesús y los que veían no se daban cuenta. Fíjense la paradoja de esto. El ciego miraba más que los que veían, porque reconocía que era hijo de David. Los demás en su arrogancia, que miraban, no se daban cuenta quién tenían delante de sus ojos. Y aquel que no podía ver, pero que escuchó que era Jesús Nazareno, gritaba, pidiendo auxilio por su necesidad, estando en su miseria. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? ¿Quién es más ciego? ¿Los que lo callaban o el que gritaba? Jesús, hijo de David. ¿Cuál es la petición? Este verbo es tan imperativo, pero no porque el ciego le esté ordenando algo a Jesús, sino es una petición urgente. Ten misericordia de mí. En otras palabras, ten compasión de mí. Sé que soy pecador,
yo no puedo ayudarme por mí mismo, estoy en una situación de miseria y tú eres el único que me puede ayudar porque he escuchado que tú eres el Hijo de David y que tú tienes poder para sanar y que tú eres el único a quien puedo recurrir, quien puede ayudarme. Él pudo haber acudido a un brujo, él pudo haber acudido a una curandera, él pudo haber recurrido a otra cosa, pero él estaba recurriendo a la persona correcta, al Dios vivo y verdadero, al único que lo podía ayudar. En tu necesidad, en tu miseria, ¿a quién acudes? ¿Al alcohol? ¿A las drogas? ¿A la pornografía? ¿A relaciones ilícitas? ¿Al abuso del alcohol? ¿O a quién acudes? El único que puede salvarnos, el único que puede realmente ayudarnos, es Dios, el Hijo. Nada ni nadie puede realmente suplir nuestra verdadera necesidad, que es redención. Necesitamos ser perdonados, necesitamos ser salvados, porque en nosotros mismos no está el remedio para librarnos de este corazón de piedra que tenemos, de pecado. ¿A quién recurres en tu necesidad? ¿Y con qué intensidad? ¿Con esta urgencia? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero el domingo vas a la iglesia escondiendo la Biblia, como la película del cristiano de la secreta, ¿no? Que en una bolsa para que nadie te mire, porque te da vergüenza que te vayan a decir aleluya. El servicio se termina a la 1:15, llegas a la 1 de la tarde porque no quieres que te vean en la iglesia. Es que Dios sabe que sí, lo tengo en mi corazón, pero no hacemos nada por buscarlo con vehemencia. Tenemos necesidad de Él, nos aburre escuchar una predicación, decimos que tenemos necesidad de Él, no queremos leer la Biblia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, pues acude a Él con urgencia, acude a Él con urgencia. Si tu necesidad es real, si el Dios vivo en el que estás poniendo tu confianza es el Dios vivo y verdadero, entonces acude a Él con urgencia en tu miseria, en mi miseria. Porque solo Él te puede salvar. Y no solo eso, hermanos. Acude a Él persistentemente. No es solo una vez. Es aferrarte a Él. Acude a Él persistentemente. Mira lo que sigue diciendo el versículo 48 en adelante. Y muchos le reprendían para que callase, pero Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso que no estoy gritando como Él gritó, hermanos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro. Aquí el texto diría Raboni, mi maestro, que recobre la vista. Fíjense lo que pasó aquí, hermanos. Estás en una situación de necesidad, de miseria, ciego, y luego mendigando. Luego que pidas ayuda y la gente te calle. Hay un obstáculo, hermanos. Pero Dios en su providencia permite esos obstáculos para probar si nuestra fe es persistente y verdadera. Tal vez si el ciego hubiera sido un poquito de orgullosito como nosotros, o como yo, su servidor, hubiera dicho: ¿para qué grito si de todo el mundo me va a escuchar? Qué vergüenza, la gente nomás me está callando, mejor me callo y me voy. Si hubiera podido más su vergüenza, si hubiera podido más su pena, si hubiera podido más su orgullo, ahí se hubiera quedado ciego y se hubiera ido al infierno. Pero su necesidad era tan grande y su fe en aquel que podía suplir esa necesidad era genuina, que él se aferró a Cristo. Nuestra fe también debe de ser persistente, hermanos. No solamente con urgencia, no solamente reconociendo nuestra miseria, sino persistentemente. Persistentemente a pesar de los obstáculos. A pesar de que tu familia incrédula se burle de ti, a pesar de que te amenacen que te van a desheredar si te haces aleluya, a pesar de que te amenacen con el divorcio, a pesar de todo, nadie puede salvar tu alma del infierno, solo Cristo. Nadie puede hacer lo que Cristo hace, nadie te puede dar vida eterna, nadie te puede amar como Él, nadie es el Dios verdadero que te creó y que te conoce mejor, y nadie vale más la pena que Cristo. Esa es la realidad, hermanos.
que debemos de acudir a Él en nuestra miseria, que debemos de acudir a Él con urgencia, pero también persistentemente. Persistentemente. La gente le decía que se callase. No nos dice el texto los motivos, pero podemos inferir, algunos comentaristas como Hendrickson infieren que pudo haber sido que no querían que las autoridades romanas se alborotaran y pudiera haber un conflicto político. Otros porque les molestaba la declaración hijo de David, porque muchos no creían que era el Mesías, o muchos otros simplemente les molestaba porque tenían prisa para llegar a Jerusalén y no querían que Jesús se distrajera con ese ciego insignificante. No lo sabemos, pero hayan sido los motivos por los cuales esta gente lo callaba. Ellos estaban en un error, pero Dios lo permitió. Los obstáculos, hermanos, no son para que nosotros retrocedamos y no acudamos a Él, es para que Dios nos haga perseverar persistentemente. Él, a pesar de que lo callaban, Él clamaba más fuerte, dice el texto. Él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. No quitó el dedo del renglón. Yo estoy en una necesidad grande, Él es el único que me puede ayudar. Cállate. Lo siento, no puedo. Yo estoy en una necesidad grande y Él es el único que puede suplir esa necesidad. Y nadie lo quitó de ahí. Pero fíjese el resultado de esa fe persistente. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Era lógico que él iba a estar temeroso, ¿no? Porque cuando Jesús manda llamarlo y tal vez lo tomaron, él pensaron que lo iban a quitar de ahí, ¿no? Y ellos tuvieron que decirle: no venimos a correrte, a quitarte, ¿no? Sino porque el maestro te manda a llamar, ¿no? Cualquiera de nosotros que hubiéramos estado en esa situación, si nos agarran, pues dijeron: ya me van a quitar de aquí, ¿no? Y él se aferraba más: ten confianza, Él te llama. Pregunta, hermanos. Son preguntas retóricas, no me la tiene que contestar, reflexione. Jesús estaba encaminado a ir a Jerusalén para cumplir su propósito redentor. Después de esto seguiría la entrada triunfal, donde la gente cantaría bien alegremente y dirían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero después esa misma gente iba a estar gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Él tenía que pasar todo eso. Estaba agobiado tal vez en su pensamiento, en su corazón. ¿Por qué tendría que distraerse en atender la necesidad de un simple mendigo ciego? Si pensábamos de una perspectiva egoísta, pecaminosa. Pero no, hermanos. Él no era una simple persona insignificante. Era un pecador a quien Él vino a servir y a salvar, y que iba a dar su vida a la cruz por Él. Hermanos, no concibo, hermanos, en mi propio corazón, y lamento tanto de cuando he cometido este pecado, de ver a otras personas con menosprecio y más insignificantes que yo, de no considerar que Cristo vino a morir por todo aquel que se arrepiente y cree, y que nadie somos superiores, y que todo aquel que en Él cree puede tener vida eterna, y que yo debo de amar a todos aquellos, así como Cristo vino a servir y no ser servido. ¿Cómo en algún momento de arrogancia podemos sentirnos mejor que alguien? Hermanos, nosotros somos como ese mendigo ciego, que si no hubiéramos recibido esa misericordia, estuviéramos ciegos y rumbo al infierno. No somos más que simple necesitados de misericordia, porque nuestras propias fuerzas no podemos salvarnos. Por eso Dios envió un Salvador. Nadie de nosotros aquí somos lo suficientemente dignos o buenos para salvarnos en nuestros propios esfuerzos. Mandan llamar al ciego: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Miren la fe persistente del ciego, hermanos. Clamó, gritó, lo callaron. Lo siguieron callando, él siguió gritando más. Luego vienen y le dicen: ten confianza, te llama. ¿Ustedes creen que no fue un riesgo de él? ¿Qué tal si lo están diciendo para agarrarlo y para llevárselo? No. Pero él seguía persistiendo. Él quería llegar a Jesús, quería que su súplica fuera atendida, y fue persistente. Cuando le dijeron: ten confianza, levántate, te llama, él no se quedó ahí sentado. No, ¿y qué tal si me están diciendo mentiras? ¿Cuál fue la reacción? Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Acudió a Él con esa confianza, con esa urgencia, con esa persistencia, con esa necesidad.
Era su objetivo llegar a Jesús, hermanos. Versículo 51, cuando llega al encuentro con Cristo, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Miren cómo el Señor le lanza esta pregunta, porque Jesús le está diciendo, ¿cuál es tu petición? Ahí el ciego pudo haberle dicho, Señor, hazme rico, Señor, que sea la persona más poderosa, Señor, que me pueda vengar de todos aquellos que me callaron. ¿Se fijan? Pero no. Este hombre dice, Maestro, que recobre la vista. Era lo único que pedía. Hermanos, hay cosas que son de más valor que el dinero. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no puedes ver, imagínate cómo vas a disfrutar. Pero más allá de la vista física, el valor de la vista espiritual. ¿Y por qué digo esto? Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense cuál fue la orden de Jesús. Vete, tu fe te ha... La mejor traducción aquí en este contexto podría ser sanado, porque este verbo griego se puede traducir como sanar, como salvar. Pero ¿por qué la Reina Valera lo tradujo como salvado? Porque no necesariamente una fe que implicaba sanidad implicaba una fe salvadora, pero en este contexto sí. ¿Por qué? Jesús le dijo, vete, ya tienes tu milagro, ¿no? Pero él no nomás se fue, gracias, yo quería ver y ya. Pero fíjense lo que dice, y enseguida recobró la vista, se fue a su casa bien contento a vivir su vida como si nada. ¿Sí dice el texto? No. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, se hizo discípulo de él. Quiere decir que la misericordia que recibió de Cristo no la malgastó para vivir su vida. Él se hizo un discípulo de Cristo y lo comenzó a seguir porque Jesús iba al Calvario. Hermanos, esto nos enseña entonces que debemos de acudir a Él en tu miseria, en nuestra miseria, acude a Él con urgencia, acude a Él persistentemente, pero el versículo 52 también nos dice, acude a Él siguiéndole. En otras palabras, acude a Él haciéndote su discípulo. Acude a Él haciéndote su seguidor. ¿Recuerdan aquellos que recibieron el milagro y que solo uno regresa a darle las gracias y aquellos bien contentos, los leprosos, se fueron a seguir su camino? ¿Acaso somos como aquellos ingratos leprosos que nomás recibieron su milagro y se fueron? Hermanos, Jesús no fue un milagrero para que la gente viera su poder y recibiera un beneficio. Todos los milagros que Él hizo los hizo con el propósito de mostrar la profecía que el Mesías traería vista a los ciegos, que era el cumplimiento de la promesa mesiánica, que Él iba a morir por sus pecados y para que poniendo su fe en Él tuvieran vida eterna y perdón de pecados. Sus milagros fueron con el propósito no solamente de ser un milagrero, sino de hacerle ver a la gente que Él era el Mesías proclamado por los profetas, y para que creyendo en Él pudieran tener vida eterna, para que pudieran ser sus discípulos, sus seguidores. Acude a Él siguiéndole. En algún momento de tu vida, tal vez has acudido a Él con una grande necesidad, has clamado a Él con urgencia, has persistido, pero ¿qué es lo que hace la diferencia, hermanos? Pudieras cumplir con los 3 puntos anteriores que vimos, pero retrocediste y sigues viviendo tu vida como si nada. No, el propósito de todo esto es que acudas a Él haciéndote su discípulo. Miren cuál fue la respuesta de este ciego, de este ex ciego, porque ahora veía. Le devolvió doblemente la vista porque él vio físicamente, pero también pudo ver espiritualmente porque se hizo discípulo del Salvador. Cuando Dios te ha socorrido en esos momentos de grande dificultad y has clamado a Él y has visto su mano y su misericordia, ¿cuál es tu respuesta? ¿Seguir viviendo tu vida a gusto en el pecado? ¿O haciéndote su discípulo, siguiendo su ejemplo? Como nos dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recuerda, mi hermano, que aquí Cristo nos está mostrando su compasión hacia pecadores que no pueden hacer nada por sí mismos más que pedir misericordia con el propósito de que nos humillemos ante Él y mostremos más compasión y humildad hacia los demás.
En la práctica, hermanos, ¿cómo estamos con esto? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, nuestros derechos, nuestra comodidad, nuestra reputación, por servir a otros? Y no servir a otros que nos conviene, sino aquellos que nunca nos van a poder retribuir por lo que nosotros hacemos. ¿O estamos esperando simplemente servir a aquellos que nos pueden regresar el favor? Si no, nada nos diferenciamos con los gentiles. Hacemos las cosas para ser visto y tocar trompeta y que los demás digan, oh, qué piadoso. Que no sepa nuestra izquierda lo que hace nuestra derecha. Hacemos las cosas para servir motivados por el amor que hemos recibido de Cristo en esta condición, y por eso podemos tener compasión hacia otros, en lo cual nosotros nos vemos reflejados que nosotros también estábamos en la misma condición. Pues decimos, voy a ayudarlo para que sepan qué bueno soy. Hermanos, ¿qué somos más que simples pecadores, mendigos, miserables, sin nada bueno, rumbo al infierno, que hemos ofendido al Dios del cielo, a nuestro Creador, que día con día quebrantamos sus mandamientos, y Dios en su santidad pudiera fulminarnos al instante, pero que día con día muestra su compasión, dándonos una oportunidad para arrepentirnos y acudir a Él? No podemos caer en el pecado de la arrogancia, en sentir, pensar o creer que somos o poseemos o somos dignos de algo bueno. No somos nada, pero aún así Él nos amó y murió por nosotros. Porque en esto Él demostró que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si tú has acudido a Él en tu miseria, si tú has acudido a Él con urgencia, si tú has acudido a Él persistentemente, entonces acude a Él haciéndote su discípulo. Y vivamos como Él vivió, para servir y no para ser servido, para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo debemos vivir si realmente hemos acudido a Él como un mendigo. No somos nada, pero en Cristo somos dignificados. Recuerda, mi amado hermano, en este texto Él nos muestra su compasión hacia pecadores que no podemos hacer nada por nosotros mismos más que pedir misericordia, con el propósito de que nos humillamos ante Él y ante otros y mostremos más compasión y humildad.